proclamar de tu majestad, llevar de tu luz la oscuridad, llegar a la meta, ser parte del plan. Toma mi vida y úsala. Hoy es tiempo de cambiar. Es tiempo de cambiar. Tu amor al mundo, ya no puedo esperar. Te quiero alabar, mi vida hoy yo te la entrego. Bienvenidos a esta nueva edición de Enlace con el Señor. Qué interesante es pensar que cada uno de nosotros es una entidad especial. Tenemos una cédula que lleva nuestro nombre, nuestra foto, nuestra identidad única. Y así también vamos a hablar hoy de nuestra identificación con Jesús. El domingo pasado vivimos momentos muy gratos, muy emotivos de bautismos por inmersión. Y siempre son momentos cuando uno ve un creyente nuevo, o uno de tiempo, o un joven que desde niño asistió a la iglesia y que llega un momento en su vida cuando dice: yo quiero ser bautizado, entiendo todo lo que está pasando, yo quiero tomar este paso de identificación. Entonces es sumamente íntimo, pero con el bautismo se hace pública una realidad espiritual. No es un ritual religioso que a veces se confunde, ¿no es cierto? Donde uno dice, bueno, quiero pertenecer a esta iglesia, donde tengo que firmar, hay obligaciones, hay beneficios. No tiene nada que ver con eso. Es una relación primeramente con Dios a través de lo que llamamos la conversión. Yo me convierto cuando entrego mi corazón a Dios. Le digo: Dios, estoy cansado de mi orgullo, de mi pecado, de ofenderte. Quiero tomar tu ley, tu libro, la sangre de Jesús que me limpia de todo pecado y servirte por el resto de mi vida. Eso es convertirse y ver, vivir los cambios que Dios hace en nosotros. Y entonces eso ocurre en un momento como, digamos, la consecuencia de haberse expuesto a las verdades bíblicas y tomado una clara decisión. Entonces uno luego entiende: Dios también me está diciendo del bautismo, y eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos entonces primero a donde Jesús manda bautizarse, porque nos preguntamos ¿por qué bautizarse? Porque Jesús en sus últimas palabras lo dijo en Mateo capítulo 28. Después de la resurrección de Jesús, Él estuvo 40 días con sus discípulos. Estuvo no solo con ellos, pero con, por ejemplo, 500 personas a la vez. Estuvo caminando, comiendo, hablando, viviendo con ellos durante 40 días después de su resurrección. Y entonces es aquí donde tenemos estas palabras. Antes de ascender al cielo, Él dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
Así que primero, Jesús les asegura de que tanto en el cielo como en la tierra, Él tiene todo el poder. Segunda cosa es una orden. Dice, id, salir, levantarse, moverse, salir, ¿no? Por tanto, en base a ese poder completo de Jesús, dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Es sumamente hermoso de que el Evangelio es para toda persona. Es para el rico, es para el pobre, es para el de buen aspecto, el de aspecto feo, es para todos, para usted, para mí. Y entonces la predicación es ir, predicar, hacer discípulos a todas las naciones. Aquí ya estamos viendo algo del segundo punto, donde nos preguntamos quiénes pueden ser bautizados, ¿no? Porque estamos viendo personas que toman decisiones. Para ser un discípulo significa que uno es seguidor de algo, es aprendiz de un sistema de vida, de una convicción. Bautizándolos, continúa diciendo Jesús, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, de la Trinidad, Dios triuno, tres en uno, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Así que tenemos ir, esa orden, hacer discípulos, que no es solamente hacer creyentes, no, es ser personas que siguen ese estilo de vida. Bautizándolos, tercer punto, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y número 4, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es un compromiso. Hay mucho que ver en todo esto. Y he aquí, estoy con vosotros todos los días. Jesús con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estas son las últimas palabras registradas de Jesús antes de ascender al cielo. Así que es algo hermoso el tema del bautismo. Y llegamos entonces a la pregunta, ¿quiénes pueden bautizarse? Y para eso seguimos 10 días más tarde en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, tenemos el día de Pentecostés en el cual Pedro está predicando a las multitudes y les está acusando de haber dado muerte al Cristo. Y justamente para ya ir entendiendo esto de bautismo por inmersión, ya no por gotitas, no digo ya, porque nunca existió en la palabra de Dios tipo bautismo por gotitas, sino que es siempre por inmersión. Y lo vamos a ver en un videíto de cuando se bautizó Jesús. Y nosotros lo hacemos en un río, en una piscina, en donde sea, donde hay agua suficiente como para tapar a una persona. Vamos a ver este bautismo. Dinos, ¿eres tú el Cristo? Sí, eres el Cristo, dínoslo. Yo solo los bautizo con agua, pero viene uno mucho más poderoso que yo. Él es tan grande que ni siquiera merezco desatarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Trae su pala para limpiar el trigo y separarlo de la paja. Guardará el trigo en su granero. Y el Espíritu Santo bajó sobre Jesús en forma visible como una paloma.
Y se oyó una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Vimos bautizarse a Jesús. No tenía pecados para confesar, pero sí Él se bautizó para declarar que Él asumía responsabilidad por los pecados de la humanidad. Algo que hizo cuando murió en la cruz, 3 años más tarde. ¿Cuántas personas se identifican con Jesús? Totalmente diferente a la vida anterior. Puede bautizarse una persona que estuvo en la droga, dejó la droga, dejó esa asociación de amistades para unirse a Cristo, vivir para Cristo. Tal vez vuelva a sus amistades, pero con un mensaje, no buscando compartir lo que daña y mata y destruye las personas y las buenas costumbres. Puede ser una persona que, como fue el domingo pasado, una persona que cuestionaba todo, y rechazaba y se ponía mal, hasta que el tercer día de conversaciones aceptó a Cristo, y hoy, con muchos cambios notables en su vida, es una persona en paz con Dios y con su familia, ¿no? Y así podemos ir pensando en muchas personas. Una persona que tenía religión, cumplió con su religión, llegó a su nivel, por así decirlo, pero no tenía nada y dejó durante años, hasta que Dios tocó su vida y encontró que había algo mucho más profundo y personal, no un ritual. Y el bautismo es más que un ritual, es un testimonio. Es decir, esto que Dios hizo en mí, lo manifiesto. Me manifiesto públicamente de ser un seguidor de Jesús. Entonces, aquí en Hechos capítulo 2, encontramos quiénes pueden bautizarse. Y el apóstol Pedro predica a varios miles de personas. Y dice así: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos somos testigos. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? O sea que esta multitud de personas se da cuenta que tienen razón Pedro. Tiene razón. Estaban en Jerusalén, en el lugar de los hechos, donde tenían el sepulcro vacío, donde habían puesto a Jesús, donde tenían el monte de la calavera, donde habían crucificado al Cristo, donde había caminado Jesús, así, volviendo para atrás en la historia, donde había caminado Jesús, donde había predicado, donde había tocado vidas y públicamente había hasta desafiado a los fariseos y escribas. Y entonces Jesús había caminado por esas calles, había vivido 40 días ante sus ojos, y a tan solo 10 días después, Pedro está diciendo: este Jesús, ustedes lo crucificaron, pero Dios le ha hecho Señor y Cristo. Está hablando a personas mayores, no estamos hablando a bebés. No hay aquí bautismo para bebés. Aquí es para personas que entendieron el Evangelio, la razón por la cual murió Jesucristo. Y esta gente entonces responde con un pesar en su corazón y una exclamación: ¿qué podemos hacer ahora? ¿Qué macana hemos cometido? Y entonces, en el versículo 38 de Hechos 2, Pedro les responde y dice: arrepentíos
y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El arrepentimiento y bautismo. Primeramente, el arrepentimiento señala un cambio de dirección, un giro de 180 grados. Íbamos para allá, ahora vamos para allá. Entonces, es necesaria esa decisión. ¿Quiénes pueden bautizarse? Los que demuestran un cambio de dirección en sus vidas. No es solamente meterse en el agua y cumplir un rito. No sirve para nada en absoluto. Tiene que haber primeramente un corazón totalmente contrito y cambiado hacia Dios, entendiendo: Dios, tienes razón, soy pecador. La sangre de Jesús me libera, me limpia de todo pecado y ahora quiero servirte. Y entonces dice otra cosa en versículo 40. Decía otras muchas palabras y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Era un predicador muy fuerte, Pedro, ¿no? Y así, ante una multitud tan enorme, porque al renglón siguiente se bautizan 3.000 personas, así que no estamos hablando de poca gente. Dice: sed salvos de esta perversa generación. El mundo trata de meterle a usted en su molde. El mundo tiene su moda no solo de vestir, sino de pensar, de actuar, de lo que hay que hacer. Las películas son lo que antiguamente eran grandes libros de filosofía. Las películas están metiendo la filosofía moderna en la cabeza de todas las personas, desde niños hasta grandes, para que todos actúen de determinada manera. Si uno quiere ser amigo del mundo, dice la Biblia, se constituye enemigo de Dios. Cuando Pedro entonces dice: sed salvos de esta perversa generación, estamos hablando con el bautismo de identificarse públicamente con un estilo de vida y con una persona, Jesucristo. Jesucristo fue rechazado por el mundo, por esa perversa generación. Jesucristo escuchó esas palabras: fuera, fuera, crucifícale, crucifícale, no queremos que éste reine sobre nosotros. Esas son las palabras que hoy dice la sociedad en que vivimos. Yo, como cristiano, me identifico con Cristo, como hijo de Dios. Por eso, públicamente, me bautizo. Entonces, es fuerte. Estoy diciendo: adiós, muchachos, compañeros de mi vida. Y estoy diciendo: Dios, acá estoy para servirte. ¿Sí? Y si bien amo a mis viejos amigos y oro por los viejos amigos, hablo con ellos, ya no participo en ese estilo de vida. Eso es el por qué me bautizo por inmersión, me bautizo como me manda Jesucristo mismo. Y entonces termina diciendo: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Se añadieron aquel día como 3.000 personas. La iglesia en Jerusalén ahora contaba con 3.000 personas y perseveraban. Ahí no terminó todo. Ya cumplí, ya está, ya me registraron, no sé, en algún lado. Pero nada que ver. Es una conciencia delante de Dios. Y dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles, aprendiendo las bases de su fe, llegando a ser personas con convicciones claras, con bases
doctrinales firmes, fundados sobre la roca, en la comunión unos con otros. Y todos pueden dar testimonio de cómo en una iglesia donde se practica esto, hay una hermandad que se siente. Alguien se sorprendió. ¿Qué? ¿Aquí todavía se dan besos todas las personas? Sí, nos damos besos porque nos amamos. Somos hermanos en la fe y los que vienen de visita también los amamos muchísimo. En comunión unos con otros, en el partimiento del pan, la Santa Cena, de un solo pan participan todos, porque ese pan representa el cuerpo de Cristo entregado por nosotros. Y todos, muchos siendo un solo cuerpo, nos apropiamos de ese sacrificio del cuerpo de Cristo sin pecado por nosotros. Y en las oraciones, orando los unos por los otros. Qué poderosa que es la oración. Vamos a, antes de ver el próximo, de qué simboliza el bautismo y cómo se hace, vamos a escuchar una canción. Dice, en la cruz, primero vi la luz. Manchas de mi alma yo lavé, fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Y siempre feliz con él seré. Muy bien, en la cruz donde primero vi la luz. Y bueno, espero, amigo, que hayas estado pensando en el valor de la cruz. ¿Por qué murió Cristo allí? Era por sus pecados y los míos. Yo lo recibí y estoy viviendo para Él y buscando su voluntad en este libro. Y espero que también día a día usted haga lo mismo. Entonces, ¿qué simboliza
el bautismo. Saben que cuando leemos en Hechos, por ejemplo, Hechos capítulo 8, Hechos 16, tenemos el hecho de que ambos bajan al agua. Uno es bautizado y entonces ambos salen del agua. Quiere decir que para la inmersión es necesario justamente un trabajo donde la persona desaparece, el discípulo nuevo desaparece debajo del espejo del agua. Y eso vamos a estar viendo en Romanos capítulo 6, lo que significa, lo que está representando. Lo leemos de esta manera. Dice, ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Entonces, tiene que ver con muerte y sepultura. Por eso, la inmersión, la persona desaparece a esa perversa generación. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de eso? Haciendo una separación. Ya no pertenezco acá, pertenezco a Jesús. Me identifico, Él murió en la cruz por mí. Entonces, creí en esa muerte a mi favor. Jesús fue muerto y sepultado. Mi vieja vida también desaparece. Y entonces, como Cristo resucitó, como leemos acá, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria, el poder del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es tan claro, ¿no es cierto? Tan poderoso esa figura donde la resurrección de Jesús es el mismo poder que nosotros tenemos para la nueva vida. Andamos en ese poder de la resurrección de Dios. Entonces, simboliza el bautismo, ese pasaje de una vieja vida a una nueva vida. Y dice así, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Qué linda juventud que vive esto. Abundante juventud, abundante gente grande. Los niños también entienden. Y dice la Biblia, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya muertos para la vieja vida. Mi identidad está con Jesús. Pertenezco a Jesús. Llevo una bandera. Cuando mi padre siempre cuenta, cuando entró en la Colimba, en Argentina, decía su papá, o sea, mi abuelo, lo primero que tienes que hacer es levantar tu bandera. Yo soy cristiano. Y entonces lo hizo así. Y algunos otros salieron de las sombras y dijeron, yo también soy cristiano, pero tenía miedo de decirlo. Qué importante es decir, gracias a Dios, soy un siervo de Dios. Así que en esta semana están también invitados a acompañarnos en la iglesia de Plaza La Valleja a las 19:30 horas, una reunión familiar. Ir con la familia, con el mate si gusta, y escuchar la palabra de Dios. Está